Señor, vamos a hablar de algo muy importante. Yo creo que todos tenemos que tener la capacidad de poder conversarlo en casa, porque cada vez más nos preocupa menos la emocionalidad. Y nos preocupa menos porque vivimos en un mundo que corremos a mil. Y la importancia justamente que tiene que tener esto en nuestras vidas. Vamos a estar acompañados con un experto justamente en el tema, que se llama Hernando Canales. Es experto en salud mental e impulsor de la Ley de Educación Emocional en Chile y en Latinoamérica. Educación emocional. ¿Le suena? Absolutamente. Aparte de agradecerle que esté aquí, Arnaldo, conversábamos antes del programa, y ustedes pueden participar, de lo que se está viviendo hoy en el mundo. Sí. Con los adolescentes. A ver, me tengo que decir con todos. Con todos, en realidad, pero sí. nos vamos a concentrar en el adolescente con trastornos producto, hay algunos de las pandemias, de objetivos no logrados, de mucha ansiedad por conseguir éxitos y otras razones que un experto como él nos puede comentar. La salud mental en los adolescentes. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Arnaldo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jimena. Bueno, y feliz de estar acá en Conectado a todas las personas que nos ven de todo el mundo a través de la señal internacional de TVN. Así que feliz de poder compartir este espacio tan importante de sensibilización sobre una temática que cada día es tan relevante. Hay que resignificar el mundo emocional, sin duda, en esta sociedad que como dices tú, Jorge, está inmersa en toda una desvalorización de la educación en general emocional, y que obviamente feliz de poder compartir y poder responder las preguntas que tengamos. Gracias, Arnaldo. Un gusto saludarte, gusto verte nuevamente y sobre todo para conversar de algo tan importante. Para comenzar, me gustaría saber cuáles son los trastornos mentales más comunes que se dan en los adolescentes. A ver, hay algo que es muy importante, y esto yo siempre lo manifiesto: no hablar arriba de la nube, como se dice muchas veces. En el ciclo vital, en la trazabilidad que tiene una persona, hay tres procesos o tres etapas o tres dimensiones que son importantes en la vida. La primera P, que yo hablo de las tres P, la primera P es la P de los padres. Nuestro primer vínculo son nuestros padres, nuestros seres queridos. La segunda P es la P de los pares. Nos vinculamos a través de la relación horizontal que tenemos con aquellos vínculos que tenemos a través de los amigos, de esta comunidad de pares. Y la tercera P es la P de las parejas, ¿ya? Y después, cuando somos adultos, vinculamos esta triada, nos vinculamos con nuestros padres, con nuestros amigos y obviamente en el vínculo relacional que tenemos con nuestras parejas. Por lo tanto, cuando hablamos de los pares, y yendo a tu pregunta, tiene que ver principalmente con algo que hoy día es uno de los principales miedos que siempre nosotros tuvimos, que tiene que ver con esta ansiedad social. ¿Cuál es la ansiedad social que tiene un adolescente? Principalmente no ser parte del grupo, no ser parte de la tribu, que me aíslen. No ser aceptado. No ser aceptado. Por lo tanto, una etapa en la adolescencia donde buscamos ser parte de... Claro, si yo no me vinculo, y ahí nacen estas tribus, ¿se acuerdan? Antiguamente estaban los Pokémon y todo esto que aparecía. Yo quería ser parte de la tribu. Si yo voy a jugar a la pelota, pongamos un ejemplo muy simple, y me dejan afuera porque no soy bueno para la pelota, me duele el alma, me duele el alma. Por lo tanto, mi comportamiento, mi conducta, muchas veces para validar esta cuantía frente a otro, tiene que ver con, muchas veces, con conductas de riesgo. Por ejemplo, los jóvenes son muy temerarios, principalmente para valer esta cuantía. Hace poquito salía en Chile un ejemplo de un joven de 18 años que rompe un grifo, principalmente ¿para qué? Para poder ponerse a disposición de esos pares, para poder medirse, mostrar que él sí es choro, ¿cierto? En esta jerga que tenemos muchas veces en Chile, de poder validar este mundo emocional. Ahora, pero desde esa perspectiva, ¿sí? Uno como parte de una familia, de distintas características, las familias son de distintas características, ¿podemos diferenciar trastornos mentales con trastornos de conducta? Me imagino que no son lo mismo, ¿no? Claro, cuando Jimena menciona el tema, por ejemplo, de la ansiedad social es un tema que está sujeto principalmente a la percepción que yo percibo que tiene el otro respecto a mí. Por lo tanto, juega mucho el tema de la autoestima, el autoconcepto, la autoconfianza, la autoaceptación respecto a este entorno de pares. Pero hay dos elementos que tú bien dices: ¿cómo yo diferencio esta ansiedad con respecto a la realidad? Y la ansiedad es aquel miedo imaginario que yo de alguna manera dejo en esta segunda dimensión, en este mundo virtual, que mis ideas, mis conjeturas, mis pensamientos empiecen a pasarme la cuenta. ¿Me querrá mi amigo? ¿Lograré el éxito que me dicen? Mis papás y mi mamá son abogados, quiero estudiar la misma carrera que ellos. Empiezan todas estas crisis
vocacionales, los primeros amores. Acuérdense que en la adolescencia el alma nos duele Sí. cuando me dejó mi pareja, mi Pensamos novia. que es el fin del mundo. Claro, es el fin del mundo. No tengo las herramientas para poder lidiar con eso. Y además viene la conducta. Vamos a un ejemplo muy concreto que tiene que ver principalmente con lo que hoy día vemos mucho en la violencia. Y esta violencia está vista en todas las dimensiones de la sociedad. Los adolescentes, al ser temerarios, también tienen estas conductas de riesgo y además generan esta desregulación emocional frente a una emoción. Perdón, te interrumpo. Sí, Arnaldo. dale. Entendiendo para el concepto y para dónde vas con el tema de esta conducta y los jóvenes temerarios, hoy día hay un tema de agresividad muy fuerte en el mundo y en general en Latinoamérica especialmente. Pero esto no ha sido siempre igual. ¿Por qué hay una diferencia de hoy con lo que ocurría hace, no sé, 20, 30, 40, 50, 60 años? ¿O no nos percatábamos? Y hoy día se sabe más. Hay varios aspectos que se podrían ver desde la mirada más sociológica. Primero, hay un elemento que hoy día es muy concreto y muy clave. La carga valórica que hoy día tienen los jóvenes con respecto a los que teníamos de los años 80 y todo, hay investigaciones que avalan esto, que el 30% de la carga valórica que yo tengo se hacía en la sobremesa de la casa. Después de almuerzo nos sentábamos todos, no habían celulares, por lo tanto habían espacio Para de conversar. desarrollar conversaciones muy potentes. Uno recuerda estas conversaciones donde desarrollaba mi pensamiento crítico, qué haría en este caso, qué no haría, qué impacto tiene esta conducta, a qué me lleva ese comportamiento que tengo, y los padres de alguna manera eran entes modeladores. Por lo tanto, esa carga valórica que hoy día está adoleciendo la sociedad es porque estos espacios ya no existen. ¿Por qué? Sumamos el tema de las redes sociales, probablemente el tema de las pantallas, el tema de lo que hoy día hay un investigador portugués que habla del síndrome del pensamiento acelerado. Muchos de nosotros sentimos que el tiempo pasa más rápido. Y no es que pase más rápido, es que nos metemos a una red social y pasa media hora Y no nos damos cuenta que miramos con el dedito hacia arriba y pasó 40 minutos. Sí. Esos espacios ya se perdieron. Y eso tiene que ver un poco con lo que menciona Jorge, que efectivamente hay un tema que está vinculado a la carencia en educación emocional, pero también el aspecto de la conducta. Es decir, yo quiero hablar particularmente con respecto a esta figura de la violencia en los jóvenes. Quiero centralizarme en la rabia. Por ejemplo, la rabia es una emoción que socialmente los hombres siempre no han validado de los estilos de crianza. El hombre puede sentir alegría y puede sentir rabia, pero socialmente es muy mal visto que un hombre tenga miedo o pueda sentirse triste. Pero fíjate la riqueza de la rabia. La rabia es la emoción que pone límite, es la emoción de la justicia. Las grandes transformaciones sociales que han habido en la humanidad nacen de la rabia. Cuando hay una sensación de injusticia, inequidad, empiezan a salir normas, empiezan a salir juzgados, empiezan a salir políticas que permiten de alguna manera sentir esta sensación de injusticia, de inequidad que percibe en este caso una sociedad. E inclusive han salido hasta carreras como el derecho. Hoy día tenemos juzgados, tenemos políticas que nacen desde esta búsqueda de igualdad y equidad. Por lo tanto, la emoción de la rabia es muy importante, es muy necesaria. El problema no es la emoción, es la conducta y el comportamiento que está asociado a esta desregulación emocional que está ahí en violencia. ¿Y cómo darse cuenta? O como tú comentabas, claro, la sociedad hemos cambiado tanto, hoy son tantos los distractores, es tan poco el tiempo también que tenemos para compartir, o el tiempo que tenemos para compartir no lo utilizamos de buena manera. ¿Cómo poder romper con todo eso? ¿Cuántos padres llegan cansadísimos a sus casas y no le dedican el tiempo? Y esto va provocando en este adolescente esta búsqueda por buscar en otro lado justamente eso que necesita, esas carencias. ¿Cómo hacer para revertirlo? Bueno, una vez me preguntaron a mí, uno de los mayores expertos en educación emocional de Hispanoamérica, que es Rafael Vizquerra, me dijo: Arnaldo, ¿tú sabes cuándo parte la educación emocional de un niño? Y yo le dije, muy orgulloso, ojalá a los 4 o 5 años. Me dijo, no, parte 20 años antes que ese papá tenga un hijo, con la educación emocional de ese futuro padre. Cuando nosotros hablamos de educación emocional y hablamos de esta formación, requiere que el papá, que la mamá, que las redes de contención entiendan la importancia de validar, legitimar y aceptar ese mundo emocional. Porque este joven que es adolescente, los papás comúnmente decimos, oye, mi hijo no me dice nada. Yo le pregunto algo, me dice que está todo bien, contestas con monosílabo. No hay una calidad de presencia en la conversación. Porque yo además, como padre, mi estilo de crianza, constantemente, miren, esto es inconsciente, invalidé ese mundo emocional. Si el niño lloraba, ¿qué decía yo en la casa, Jorge? Cuando la mamá realmente, no, en esta casa los niños no lloran. Oye, Arnaldo, vamos a ir a una pausa, pero
surgen, y vamos después va él explicar cómo hay una ley que la idea es transformar en una ley bastante genérica a nivel latinoamericano, porque se me ocurre hoy día pensar en esto que estás hablando tú, en estas transformaciones y estos inconvenientes en cuanto a conducta. ¿Cuánto tendrá que ver, por ejemplo, las redes sociales? Está muy interesante el tema que estamos conversando con Arnaldo respecto de las características nos estamos concentrando en la gente más joven. Sí. Yo insisto que hay un tema que es bastante más allá de lo generacional, pero queremos concentrarnos en eso, Arnaldo. Yo antes de ir a la pausa te hablaba de elementos como, por ejemplo, hoy día las redes sociales que permiten en un clic a un grupo determinado decirles vamos a hacer esto. Y el que manda muchas veces lleva al más vulnerable. Hoy día, por ejemplo, el narcotráfico, ¿cuánto incide en las actitudes y las conductas de adolescentes que a lo mejor no tienen unas espaldas emocionales producto de una familia disfuncional, por ejemplo? Efectivamente, porque lamentablemente en Chile y en todos los países de América Latina y en Hispanoamérica siempre hay entornos de riesgos psicosociales. Pueden ser la droga, pueden ser la delincuencia, puede ser la pobreza. Inclusive, no solamente la pobreza, en estrato socioeconómico alto se puede generar la misma dependencia cuando yo tengo carencias socioemocionales. Principalmente tomando el primer elemento de la capacidad que yo tengo de reconocerme, quererme por lo que soy y esta cuantía que tengo como ser humano que potencia mi autoestima. Entonces, cuando tenemos, frente al ejemplo que pone Jorge, cuando tengo un joven de 12 años que vive en un entorno de estos riesgos y le invitan a delinquir, este niño no pone en balanza aquellos elementos que dicen, bueno, como dicen por ahí, me voy al lado oscuro de la fuerza o me voy para el lado bueno. ¿Por qué? Porque además sus redes de contención adolecen y carecen de esta formación. No está la carga valórica para decirle, mira, esto es bueno, esto no se hace. Los niños tampoco trabajan aquellas emociones morales que disciplinan el constructo mental y social. Por ejemplo, no sienten vergüenza, no sienten la deshonra, no trabajan aquellos elementos, por ejemplo, como sentir el enojo o la aversión o el rechazo de la sociedad por lo que van a cometer. No tienen la capacidad de sentir culpa. Miren que la emoción de la culpa es una emoción que te anticipa el posible daño a un tercero. Esto no se trabaja en la escuela, lo adolece la familia y este niño que hace está muy propenso. Antiguamente, los papás, ¿cuál era nuestro mayor miedo? Oye, no vaya a fumar en la plaza con tu amiguito, no vaya a faltar a clase y te vaya a ir a jugar a la plaza con los amigos, o no vaya a consumir alcohol. Hoy día los padres no solamente están expuestos a estos riesgos, sino a que no vayan a caer en banda, que lo inviten a delinquir y se forman estas estructuras que son mucho más difíciles de sacar. Por eso hoy día se está trabajando mucho, la fundación que yo presido, que se llama Fundación Liderazgo Chile, estamos trabajando además en programas que tienen que ver con cultura de paz. Ya no es necesario hablar solamente de educación cívica, convivencia escolar, culturas de paz. ¿Cómo yo trabajo una cultura de paz para prevenir que este niño de 6 años, cuando tenga 16 o 14, caiga en estas redes? Porque los papás no tienen esa capacidad de poder desarrollarlo. Los papás están insertos en este medio. También, claro. Entonces es una lamentable situación que la única forma de apalancarlo y atajarlo o de alguna manera prevenirlo es a largo plazo. ¿Y cómo es a largo plazo? A través de los objetivos triangulados que tiene el primer vínculo en comunidad que tiene un niño, que es la escuela. Los padres, escuela para padres, formación del docente y el trabajo del niño en la misma aula. ¿Eso es un trabajo lento? Sí, es lento. Pero y ahí viene un poco hacer. lo que decía Jorge con respecto a apoyar y nosotros desde la sociedad civil levantar estas necesidades para que las políticas públicas, no el gobierno de turno, sino una política de Estado, genere un programa de desarrollo integral en esta formación. Arnaldo, han llegado algunas preguntas también a nuestras redes sociales, así que Nachito, voy contigo. Claro que sí, Jim, estamos conectados con nuestro público a través de nuestras redes sociales. Reiteramos el llamado que pueda participar @conectados TV Chile y también nuestro WhatsApp, el más 569-5771-8875. Josefa desde Paraguay nos deja la siguiente inquietud. Estoy preocupada por mi hijo, dice, de 8 años. Juega videojuegos todo el día, se queda hasta altas horas de la madrugada y me preocupa su salud mental. Arnaldo, ¿qué puedo hacer? La consulta de nuestro público a través de nuestro WhatsApp. Bueno, muy claro, hoy día hay estudios, hay investigaciones que dicen que es muy complejo incorporar la tecnología en niños menores de 13 años. Voy a hablar desde la lógica que todos vivimos. Cuando yo me aburro, por ejemplo, lo que hace el aburrimiento es despertar la inventiva y la creatividad. Si yo no desarrollo ese espacio, voy a ir directamente al tablet,
ni función ejecutiva, el cerebro no se desarrolla. Por lo tanto, el niño es mucho más predecible frente a estos comportamientos de adicción, porque obviamente no leo cuento. Inclusive hoy día los papás dicen, le hace un cuento y le ponen en YouTube o en algún... Y el niño no crea, no inventa la historia, no piensa que la Caperucita Roja era cómo era el lobo. Su propio desarrollo cognitivo está totalmente carente porque hoy día todo está entregado. Entonces, yo frente a esa mamá, lo que hay que desarrollar es aquellos espacios de disciplina, de lineamiento respecto a las reglas y acuerdos que hay que tener con estos niños, porque estos niños, muchos también pasa, que estos niños finalmente terminan siendo, dependiendo del estilo de crianza del papá, estos papás más permisivos que finalmente hacen lo que quieren en la casa. Y nosotros tenemos un rol también como padres de formación, de carga valórica, como decía anteriormente, y sobre todo de buscar esos espacios de acuerdo con el niño. Ahora, si el niño tiene 8 años, yo tengo que de alguna manera delinear el rayado de cancha frente a estos temas. Pero es importante en este sentido que el papá aprenda. Nadie busca lo que no conoce. Si el papá no sabe el impacto que tiene esa acción en el niño y es recurrente, voy a almorzar a un restaurante y le paso el celular, le paso el tablet, no voy a generar esos espacios para poder tener calidad de presencia. Entonces, al final, ¿qué nos pasa? Oye, mi hijo no me habla, que era un poco lo que yo estaba comentando recién. Mi hijo adolescente no me dice nada, no me contesta, no me habla, dice que el papá reclama, la mamá reclama que él no tiene confianza con los padres, pero mamá, papá, si cuando el niño tenía 5 o 6 años, cuando lloró en la pieza, tú le dijiste que las niñas no lloran, que su mundo emocional no es importante, le renegué todo el tiempo. Arnaldo, disculpa, nos quedan un par de minutos. Hablábamos antes, cuéntanos un poquito de cómo esto, y esta ley, y esto que estamos conversando, va a llegar a constituirse tal vez en una ley aplicable a muchos países. Efectivamente, nosotros partimos el 2016 con este concepto de William Wallace un poquito, como con la banderita con respecto a la educación emocional. Se presentó el proyecto de ley en Chile el 2018 y eso está como muchos proyectos de ley descansando. Yo me reuní con el ministro de Educación chileno, pero el tema es el siguiente. Esto no es un tema de Chile, esto es un tema de Brasil, esto es un tema de Colombia, esto es un tema de Ecuador. Y la idea de esto es a través de unas firmas que hemos hecho hace bastante años, y la pandemia nos paró este proyecto, que era ir a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, para que la misma ONU propicie, a través de esta relación que tiene con los países, políticas públicas que permitan incorporar la educación emocional en todos los procesos formativos, primera infancia, en secundaria y ojalá en formación universitaria. Mira lo importante de esto, y probablemente, Jorge, tú resuenas con esto. Cuando uno va a la universidad, los futuros profesores, ningún profesor le enseña en educación emocional en la universidad. Tienen que salir a lidiar con 40 niños. Les piden que contengan, que regulen, que hablen de estrategia socioemocional en el aula si el profesor no sabe cómo hacerlo. Y ahí se tienen que incorporar desde las políticas públicas, incentivos, subvenciones y sobre todo, voy a por tocar el caso de Chile particularmente, pero que es igual para otros países, la ley de universidades estatales, la ley 21.094, en la formación de formadores. Hay que cambiar las mallas de los programas de estudio de las universidades. No puede ser que un profesor no tenga ni un semestre, ni un mes de educación emocional. ¿Cómo lo van a hacer? Y esto es el problema de Chile, el problema de América Latina y el problema de Hispanoamérica. Arnaldo Canales, la verdad podríamos seguir conversando estas temáticas, son muy, muy relevantes. Tal vez una de las mallas que hay que cambiar es lo que acontece en cada hogar, porque ahí partimos. Un abrazo y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa que necesiten, feliz de colaborar. Fleet.org es la fundación que presido y hay muchos programas gratuitos para toda Hispanoamérica. Muchísimas gracias, Arnaldo. Cariños, nos vemos pronto.